tardes, estimados alumnos. Un gusto poderles saludar la tarde de hoy. Vamos a dar inicio con la clase establecida o la continuidad de las dos últimas clases. Esperamos terminarlas la noche de hoy. Solo necesito saber cuántas personas son las que se están examinando ya. Si pudieran abrir el micrófono, la cámara, porque necesito ubicarlas bien, cuántas personas son. Aprovecho porque hay una persona de la dirección de la facultad que está conectada. Esta persona, pues prácticamente me pidieron favor que se iba a conectar para la veracidad de las personas que están en retrasada. Necesito saber cuántas personas son, por favor. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, creo que no se habían conectado todavía porque en el grupo están preguntando si tenían que conectarse. Ok, nosotros dejamos un aviso el viernes en la plataforma y en el chat que ustedes tienen, pues también, si no estoy mal, es del conocimiento de ustedes que tenemos examen para el día de hoy con relación a la retrasada. Están las instrucciones en la página de Claustrum. Entonces, solo necesito saber cuántas personas son las que se van a examinar o empezaron ya a examinarse, por favor. Por instrucciones de la dirección, tenemos 3 días hábiles después del examen y según el reglamento para hacer la solicitud del examen extraordinario. El día jueves se me llamó y me dijeron que teníamos que examinar a más tardar hoy. Entonces yo creo que hay una persona ahí que se está examinando. Una. Si hay otra, me escribe en el chat, por favor. Vamos a dar continuidad en la noche de hoy a la clase que hemos venido desarrollando en las dos últimas sesiones. Esto es con relación a los mandatos. Hemos estudiado y es de observancia obligatoria estudiar, leer, aprender lo que es del artículo 1686 al 1693. También la lectura obligatoria del artículo 1800, esto es del Código Civil, la lectura obligatoria del artículo 1888 al 193, del 188 al 193 de la Ley del Organismo Judicial. De la Ley del Organismo Judicial. En sesiones anteriores hablamos con relación a los mandatos con representación. Dijimos que con relación a los mandatos con representación, el mandato, en el mismo se considera que el mandatario actúa en nombre del mandante, por lo que todo lo que debe realizarse en cumplimiento de las facultades que se le hubieran conferido tienen por consecuencia la obligación con relación al mandante. También hicimos una pequeña síntesis con relación a lo que es un mandato sin representación. Por lo regular en nuestra sociedad, este tipo de mandato pues prácticamente no se utiliza, porque es todo lo contrario a lo que es el mandato con representación. Valga la redundancia, un mandato sin representación, el mandante pues está libre de toda responsabilidad, acción que pueda suscribir el mandatario. Asimismo, hablamos y hicimos del conocimiento con relación al artículo 1692 y 1693, que habla del mandato especial y el mandato general. También hablamos con relación que podemos utilizar un sinónimo como mandato.
lo cual en el artículo 1692 y el 1693 hace referencia al término de poder. Y esto lo integramos con el artículo 77, literal B del Código Literal B y C, y el artículo 81, numeral 8 del Código de Notariado, decretos 314 del Congreso de la República del Congreso. Hicimos mención también en las sesiones anteriores que el Archivo General de Protocolos reconoce prácticamente 5 tipos de mandato. Vamos a ver. Esto ya lo subimos a la plataforma para que ustedes lo pudieran tener. Entonces, se ve que son 5 tipos de mandato. Mandato general con o sin representación, mandato general con o sin representación, mandato general con o sin representación y con cláusula especial, mandato especial con o sin representación y mandato judicial. Asimismo, el Archivo General de Protocolos nos comparte que tanto el mandato general como el mandato especial también pueden ser judiciales. El mandato con representación, dijimos en las sesiones anteriores que el mandato con representación legalmente se considera que el mandatario actúa en nombre del mandante, por lo que todo lo que debe realizarse en cumplimiento de las facultades que se le hubieran conferido tienen por consecuencia obligar de manera directa al mandante. Asimismo, los mandatos sin representación, dijimos que esta modalidad pues prácticamente es de poco uso, pero el Archivo General de Protocolos lo reconoce, por eso es que se pueden inscribir. El mandato general, a través del mandato general, el mandatario encomienda al mandatario todos sus negocios. Con esto, pues prácticamente en sesión anterior dimos lectura al artículo 1690. El mandato general con cláusula especial, el mandato general con cláusula especial se refiere a la encomienda de todos los negocios del mandante al mandatario. Lectura obligatoria es el artículo 1693. También el tercer mandato es el mandato especial. El mandato especial comprende uno o varios negocios determinados del mandante que deben ser gestionados por el mandatario. La lectura obligatoria es el artículo 1690. El mandato judicial, a través del mandato judicial, una persona contrata los servicios de un profesional. Por lo regular, hicimos la salvedad del artículo 193, literal C de la Ley de Organismo Judicial, que efectivamente se pueden otorgar mandatos, pero también hay un techo en el ámbito económico del cual no puede pasar esta gestión, razón por la cual hay un porcentaje, el porcentaje es mínimo de aquellos mandatos judiciales cuando se le entrega o se le encomienda a un familiar. Por lo general, por lo regular, el mandato es judicial y es a través o se le entrega a un abogado de confianza. Hicimos platicamos un poquito sobre los elementos personales del mandato. Hablamos del mandante, que es la persona que encarga a otra la gestión o desempeño de sus negocios. También platicamos sobre el mandatario, que es la persona que toma a su cargo el desempeño o administración de los negocios que otro le confía. Entre los elementos reales, la lectura obligatoria, pues prácticamente es el artículo 1686 y el artículo 1688. Entre los elementos formales, también hicimos mención de una lectura obligatoria, el artículo 1687. Hablamos sobre algunas características de los mandatos, que es principal, gratuito, oneroso, que si no establece si el mandato es gratuito o oneroso, se entiende que es oneroso. Hablamos también sobre las formalidades del mandato. Hicimos ver que parte de la lectura obligatoria de este tipo de contrato, una vez más puntualizamos con relación al artículo 1687 y el artículo 1704.
Hicimos mención de algunas obligaciones con relación del mandatario con respecto al mandato, que debe cumplir el contrato de mandato con exactitud, con diligencia y fidelidad. Esto pues prácticamente se recomienda la lectura obligatoria del artículo 1705. Asimismo, también se debe sujetarse a las restricciones establecidas en el artículo 1706, 1707 y 1705, que son pues, prácticamente obligaciones del mandatario con respecto al mandato. Entre las obligaciones del mandante, la lectura obligatoria es el artículo 1713 y 1714, así como el artículo 1715. Una vez más, repito, lectura obligatoria para entender prácticamente lo concerniente a este tipo de contrato es el artículo 1686 al artículo 1693 de la Ley del Organismo Judicial del 188 al 193. Entre las obligaciones previas del mandato, hicimos ver que la fundamental es identificar a los comparecientes con su documento personal de identificación y que si a uno de los comparecientes se le olvidó el documento personal de identificación, pero es conocido de notario, este lo puede identificar a través de 2 testigos. Asimismo, también parte de la lectura obligatoria es el artículo 460 y 1794 del Código Civil, porque si es para otorgar, si es un mandato general con representación y cláusula especial para enajenar, pues prácticamente tenemos que verificar la autenticidad del documento que se nos pone a la vista. En este caso, el título, o lo que algunos denominan como justo título, que acredite los derechos de los bienes o bienes inmuebles. Entre las obligaciones posteriores al otorgamiento de la escritura de mandato, también hicimos mención que se debe remitir el testimonio especial dentro de los 25 días hábiles después de haberse autorizado el instrumento público, extender el testimonio a las partes interesadas. Pues prácticamente también está lo concerniente al pago de impuesto que debe cubrir el testimonio especial. Entre algunos ejemplos que nosotros estuvimos viendo en estos días está lo que se refiere al mandato general, mandato especial, mandato general con cláusula especial para vender y un mandato judicial. Pregunto a los presentes, tenemos pues prácticamente los ejemplos de estos mandatos. ¿Hay alguna duda para ustedes? Estimados alumnos, por favor. Licenciado, buenas noches. Sí, te escucho. Buenas noches, Marina. Sí, perdone, fíjese que yo por problemas de salud aún sigo aquí en el IX. Yo el viernes no pude escuchar la clase. Entonces sí me queda duda acerca de los mandatos. Con representación sí me queda claro, pero sin representación no, la verdad no lo tengo claro. Pues prácticamente el mandato sin representación, el mandante no se obliga por las acciones que se le encomiendan al mandatario. O sea, el mandatario puede ocasionar daños y perjuicios que el mandante no es responsable ante terceras personas. Por eso decía yo que es parte de la lectura obligatoria, estimada Marina, es del artículo 86. 1686 a 1693. En el 1692 y en el 1693, pues prácticamente encontramos lo relacionado al mandato especial y al mandato general. Muy amable, licenciado. ¿Alguien más previo a pasar a un ejemplo, a otro ejemplo?
Solo tengo una persona examinándose retrasada. Y ahorita les quiero proyectar algo, permítanme. En este momento vamos a trabajar dos ejemplos. Vamos a trabajar un ejemplo de una sustitución de mandato y vamos a trabajar un ejemplo de una revocatoria de mandato. Pues prácticamente en el siguiente examen, como el examen de retrasada, vamos a ir redactando para este segundo parcial que vale 40 puntos. Vamos a redactar el instrumento completo, vamos a redactar testimonio especial, el testimonio, lo que se le conoce como primer testimonio, obligaciones previas, obligaciones posteriores y pago de impuesto. Entonces, por favor, lo fundamental es practicar, practicar y practicar. El día de hoy, pues les voy a dar una minuta de la sustitución de un mandato y de la revocatoria de un mandato. Esto ya lo subimos a la plataforma. De esto voy a necesitar testimonio especial, lo que se conoce como primer testimonio, obligaciones previas y obligaciones posteriores. Por favor, no confundir las obligaciones previas y posteriores con las obligaciones de un instrumento público de compra-venta. Ya hablamos, vuelvo al caso concreto de este instrumento público, ya establecimos que respetando el artículo 29 del Código de Notariado, pues iniciamos con lo que es el número del instrumento público. Cada vez que un notario redacta un instrumento público, tiene que iniciar con el número cardinal. Cada año aperturamos protocolo, independientemente del día, mes que iniciamos con el primer instrumento público, pues prácticamente tenemos que respetar la continuidad. Hacemos del conocimiento que el día de hoy o la noche de hoy nos corresponde autorizar el instrumento público número 40. Estamos en la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, el 12 de septiembre del año 2022. Ante mí, Carlos Enrique Quino Pérez, notario, un servidor de ustedes, comparece por una parte. Este es parte del ejemplo del mandato general judicial con representación del ejemplo que vimos la semana pasada. Entonces, aquí el abogado Ángel Estuardo González Callejas es mandatario general judicial con representación del señor Ricardo Mauricio García, lo que acredita como el testimonio de escritura pública número 42. Entonces, esta, si aquí ya fue la 42, esta debe ser la 43 ustedes. Ahí estamos. Esta debe ser la 43 para respetar. Entonces dice que el señor Ricardo Mauricio García, lo que es mandatario general judicial con representación del señor Ricardo Mauricio García, lo que acredita con el testimonio de la escritura pública número 42, autorizada en esta ciudad el 7 de septiembre de 2022. Y por la otra parte comparece el abogado Estuardo David García, de 30 años, casado, guatemalteco, abogado y notario de este domicilio. Pues prácticamente yo siempre cuento siete requisitos que debe llevar
Cuando inscribo un nombre, que es nombre, apellido, edad, estado civil, nacionalidad, profesión o oficio y domicilio. Quien se identifica con el documento personal de identificación, lo identificamos, extendido por el Registro Nacional de las Personas, RENAP, República de Guatemala, Centroamérica. Hago constar que tuve a la vista los documentos relacionados y que la representación que se ejercita es suficiente a mi juicio de conformidad con la ley para este contrato. ¿Por qué la representación? Porque el abogado comparece como mandatario general judicial. B, los comparecientes me aseguran ser de los datos de identificación personal asignados. Y C, me manifiestan uno después del otro que se encuentran en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que por el presente instrumento otorgan sustitución de mandato general judicial con representación de conformidad con las cláusulas escriturarias siguientes. Primera, antecedentes. Manifiesta Ángel Eduardo González Calleja, que es mandatario general judicial con representación del señor Ricardo Mauricio García, según consta en escritura pública número 42, autorizada en esta ciudad, el 7 de septiembre del año 2022, autorizado por el infrascrito notario, y que el primer testimonio quedó inscrito en el registro de mandatos electrónicos del Archivo General de Protocolos al número 6800E, con fecha 7 de septiembre del año 2022, segunda, punto concreto de la sustitución del mandato. Continúa manifestando Ángel Estuardo González Callejas que, contando con sus facultades para ello y con instrucciones precisas y directas de su mandante, sustituye con reserva de ejercicio el mandato que le fuera conferido. Dicha sustitución la hace en la persona del abogado Estuardo David García, colegiado número 5000 del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y para el efecto se transcriben las partes conducentes del mandato que le fuera otorgado y que ahora sustituye. Pues prácticamente copiamos lo que es la cláusula segunda, y en la cláusula segunda está todo lo del artículo 193, si no estoy mal, de la ley del organismo judicial. Está el artículo 190 de la ley del organismo judicial. Asimismo, copiamos la cláusula tercera que establece que el mandatario también podrá representar al mandante ante el Estado de Guatemala, sus entidades centralizadas y descentralizadas, las entidades de derecho y las entidades de derecho privado. Pues prácticamente es un mandato judicial, lo hemos descrito, es un mandato judicial. Aquí está, mandato general judicial con representación, por eso se asignaron esas cláusulas, tanto la segunda y la tercera, las cuales encerramos entre comillas y transcribimos literalmente. Tercera, expresa el abogado Ángel Estuardo González Callejas que por el solo hecho de su nombramiento, el abogado Estuardo David García tendrá las facultades suficientes para realizar toda clase de actos procesales propios del mandato general judicial con representación, y en los términos relacionados queda sustituido el mandato que le fuere otorgado, que se reserva su ejercicio y que en nombre propio y de su representado le limita al nuevo mandatario la posibilidad de sustituir este mandato en otra persona, ya que le interesa que lo ejercite en forma personal, y desde ya dan por bien hecho lo ejecutado dentro de sus funciones. Cuarta, aceptación de la sustitución. Por su parte, manifiesta el abogado Estuardo David García que acepta la sustitución del mandato que se le otorga y que el mismo lo ejercitará de forma onerosa. Quinta, los otorgantes en las calidades que actúan aceptan la presente sustitución. Doy fe. A, que todo lo escrito me fue expuesto por los interesados. B, que tuve a la vista el testimonio del mandato que se sustituye y la constancia de colegiado activo del abogado Estuardo David García. C, que advertí a los interesados sobre los efectos legales del presente contrato, así como de la obligación
relativa a la inscripción del testimonio en el registro de poderes del Archivo General de Protocolos de la Corte Suprema de Justicia, y D, leído escrito a los interesados, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y demás de efectos legales, lo aceptan, ratifican y firman uno después del otro. Aquí alguien me está preguntando sobre unos ejercicios. Eso lo subimos hoy, Marvin, por favor, si puede verificar. Eso lo subimos hoy. Solo permítame un poquito. Algunas consideraciones que nosotros debemos de tomar en cuenta. Alguien levantó la mano, por favor. Alguien levantó la mano. Wendy, ¿verdad? A la orden. Creo que no tiene su cámara, Wendy. Su micrófono, disculpe. Ay, perdón. Sí, sí. Se refiere al ejercicio del sábado, que usted quedó que el miércoles iba a mandar un ejercicio que se debía subir el sábado, pero ya no. ¿No lo mandé? Ya no, ¿verdad? Yo creo que no lo mandé, ¿va? Sí, yo estaba pendiente porque estaba viendo que no se podía subir ninguna tarea y Va. como había dicho que era el sábado. Bueno, pues la podemos hacer más adelante. Bueno, Ah, no hubo muy bien. tarea, ya veo. Sí. Gracias, Lick. Claro. Sí. Sí, Marina. Lick, yo solo tengo una duda de la escritura número 43 que mostró ahorita, donde termina la redacción del primer compareciente, es que ahí dice mandato general, no, perdón, mandato general judicial con representación. Sí, eso hizo falta.
Ese es el que hace Que falta. sería el anterior a este. Ajá. Vamos a ver ahorita. Solo quiero ver algo aquí. Uh-huh. Licenciado, buenas noches. Disculpe, yo Hola. tengo una Sí, buenas noches. duda. Fíjese que así con respecto a un contrato de compra-venta, cuando la persona compradora ha fallecido antes de firmar el contrato, ¿qué puede pasar ahí? ¿Cómo así? Repetime nuevamente. En un contrato de compra-venta es cuando el comprador ya falleció y aún no se ha firmado el contrato. ¿Qué sucede ahí? Pues nada, ¿verdad? Porque no nació la vida jurídica, porque vamos a ver, en un contrato de compraventa, cuando el comprador no ha firmado el contrato. Sí, es correcto. Bueno, es que fíjese que como mi mamá acaba de fallecer, pero ella compró un terreno, pero ella no firmó ya el contrato porque todavía no habían salido escrituras. Eso es diferente. Tu mamá firmó un instrumento público de compraventa. Ella adquirió los derechos de propiedad. Lo que hace falta es que estén inscritos los derechos en el Registro General de la Propiedad, porque el Registro General de la Propiedad, de acuerdo al Código Civil, está para inscribir. El instrumento público no lo van a inscribir si adolece de algún error, puede ser una redacción o una mala interpretación que el notario haya asignado en el instrumento público. Pero cuando ya inscriban ese instrumento público, lo que tienen que hacer ustedes es iniciar un proceso sucesorio, ya sea testamentario o intestado. Testamentario si hay testamento, intestado si no hay testamento. Ya, gracias. Ajá, sí, pero el instrumento público ya nació a la vida jurídica porque ante los oficios del notario ya fue firmado. Ya firmó tu mamá como compradora y ya firmó el vendedor y el notario con su firma lo autorizó y nació la vida jurídica. Lo que hace falta es que el mismo esté inscrito en el Registro General de la Propiedad. Gracias, Lick. Uh-huh. Este es el ejemplo del que estábamos hablando, mi estimada dama. Entonces, este es el ejemplo de la minuta de mandato judicial. Y aquí está, ¿ve? Entonces, aquí manifiesta el señor Ricardo Mauricio García que por el presente instrumento público otorga mandato general judicial con representación a favor de su abogado Ángel Eduardo González. Va. Y entonces aquí Ángel Eduardo González Callejas, abogado y notario, dice, quien comparece, esto está malo, miren ustedes, ya se lo quité. En su calidad de, buena observación, gracias por la observación, en su calidad de mandato general judicial con representación del señor Ricardo Mauricio García, lo que acredita con el testimonio de la escritura pública número 42 autorizada en esta ciudad el 7 de septiembre del año 2022. Y por la otra parte, entonces ya aquí ya entra el nuevo abogado, quien será el mandatario del señor Ricardo Mauricio García.
Gracias por la observación. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Sí, Lic, perdone, entonces quedaría en su calidad de mandatario general, no mandato Exactamente. general, sí, ¿verdad? Sí, mire, qué buen ojo. Es que no estuvo la semana pasada usted. Muchas gracias por la observación. Que ese es mi trabajo, revisar escrituras. Ah, ¿de veras? Sí, ¿Y dónde trabaja usted? trabajo en un bufete del licenciado Mario Domingo. Así, nada, qué bueno. Usted nos debería apoyar con unas minutas. Entonces, Marina Yamín Cruz, ¿verdad? Así es, Voy a revisar su examen. un 30 mínimo. Pues yo diría que sí, ¿verdad? Tiene bastante experiencia, ¿no? Y muchas gracias por la experiencia. Mire, y cuando pueda, por favor, hágame observaciones. Yo se lo voy a agradecer bastante. Cada día aprendemos y todos vamos aprendiendo en este camino que se llama vida, ¿va ustedes? Va, entonces ya hablamos sobre lo que es la sustitución, ya hablamos sobre una minuta de la sustitución de un mandato. Dijimos que solo se puede sustituir el mandato si ha sido expresamente facultado por el mandato, por el mandante. La sustitución puede ser total o parcial. Prácticamente para esto necesitamos llevar una lectura obligatoria, que es el artículo 1576 al 1578, el artículo 1702 y el artículo 1707. Entre las obligaciones previas de la sustitución total o parcial del mandato está el artículo 29, numeral 4 del Código Notariado, que se refiere a la identificación de las personas. Ya voy, Manuel, de las personas. Tener a la vista el testimonio del mandato, el cual se va a sustituir, y verificar que en la cláusula específica el mandante haya facultado a su mandatario para efectuar la sustitución total o parcial del mandato. Por favor, Manuel, lo escucho. Buena tarde, Lic. Pues aquí solamente consultándole qué significa el reservarse o no el ejercicio. La función para la cual fue autorizado el instrumento público. Marina, ¿usted qué mira este tipo de documentos? ¿Qué opina al respecto? Es que esta redacción tiene palabras que nosotros no ponemos en los mandatos, así como esa es sin reserva, que se reserva. Se reservó lo que en su momento actuó cuando tuvo el mandato, las acciones las cuales él practicó ante terceros. O sea, si en su momento él por su acción o la representación que ostentaba o cuando ejecutó el mandato o casi pudo haber ocasionado hasta daños y perjuicios contra terceros. ¿Alguien más? ¿Algo más, Manuel? Pues para serle sincero, no le comprendí. Perdón. Que para serle sincero, no le comprendí eso, Lic. Lo que comprendí es que si, por ejemplo, dentro de su gestión él ocasionó algún daño, pero no entiendo dónde es el que se reserve o no se reserve. Es una facultad que tiene, pues prácticamente, como son derechos de obligaciones. Permítame, ¿dónde lo tengo nuevamente? Quiero ver. Antecedentes, tal, la reserva.
Pues prácticamente es el ejercicio que él tenía o que su mandante le había autorizado en su momento. A eso se refiere ese instrumento público. Sí, él está sustituyendo o sea, hay un sustituto de mandato. Eso sí lo comprendo, pero al reservarse, por ejemplo, si él se reserva el mandatario anterior se reserva el ejercicio, pues, ¿qué está dando a entender él al escribir eso en la... Podría confundirse con la sin representación, ¿considera usted? Sí, eso es lo que yo le entendí cuando usted me explicó lo de los daños y perjuicios que podría haber causado en su gestión o durante su gestión. No, es de aquí en adelante. Es de aquí en adelante porque él ya no va a tener y él ya no va a ser mandatario, valga redundancia, ¿va usted? Del mandante. No será así, como que se reserva, o sea, desde que el otro abogado pues tome el mando o las facultades de esa sustitución de mandato, pues entiendo yo que ya el otro abogado queda desligado y ya no tiene nada que ver por si hubieran problemas futuro después, él ya se reservó como ese ejercicio. De aquí en adelante. Por eso la cláusula de reserva. Por eso se expresa el abogado tal y tal y tal, que por eso lo hecho en su nombramiento, el abogado tendrá las facultades suficientes para realizar toda clase de actos procesales propios del mandato general judicial con reservación en los términos relacionados queda sustituido el mandato que le fuera otorgado y se reserva su ejercicio en nombre propio y de su representado y que su oficial le limita al nuevo mandatario la posibilidad de sustituir este mandato. Como dicen por ahí, como lo dijo usted, Marina, lo dijo mejor que yo, fíjese. En ese sentido, Marina. Sí, gracias. Le solo una última consulta. Fíjese que yo vi una sustitución de mandato que me llama la atención en ese entonces. Tal vez no lo he entendido, pero tal vez ahora lo logro entender. Se le había otorgado un mandato general a una persona y vino esta persona. Se otorgó un mandato general a una persona, ¿verdad? Y esta persona tenía facultad de sustituir. Lo que hizo esta persona, este mandatario, fue que sustituyó no totalmente, sino parcial, un asunto especial para que otra persona fuera a representarlo ante una municipalidad. Mi duda es, ¿qué pasa? ¿Cómo concluye esta sustitución? Porque si bien en la sustitución decía que concluía en 3 meses y que, o antes de que o en el momento en el que se finalizara, ¿qué pasa entonces cuando concluye esto? ¿Esa facultad puede regresar al mandatario anterior o cómo? No sé si me doy a entender. Es que primero decís que es una sustitución parcial. Así es, ¿verdad? Exactamente. Tomemos en cuenta que lo que estás hablando de una municipalidad, hablemos sobre un caso concreto, el trámite de una licencia de construcción. Entonces podríamos decir que la sustitución podría ser parcial, para que el nuevo mandatario solo gestione lo administrativo y a la hora de firmar ya la licencia de construcción y hacer el pago respectivo, pues ahí ya no va a tener competencia él. Podría ser parcial esa sustitución. Entonces, como decís, Manuel, regresa o podría regresar al antiguo mandatario, siempre y cuando se haga ver en el instrumento público. Otro ejemplo podría ser, por lo regular es donde hay que tener cuidado, el pago de algunas multas en la Superintendencia de Administración Tributaria por el pago de algunos reparos. Imagínense que el representante de una sociedad anónima va a tener que salir del país, entonces deja un mandato a su abogado, pero por cosas de la vida
el abogado tiene una emergencia. Entonces traslada una sustitución parcial a un segundo abogado para que él pueda gestionar ante la Superintendencia de Administración Tributaria lo administrativo con relación a esos omisos, a esos reparos, pero no al pago directamente, porque es posible que el abogado pueda llegar a negociar un convenio. Un ejemplo, hay convenios de 12, 24 y 36 meses. Hay convenios donde usted viene y debe de IVA, un ejemplo, debe de IVA 1,000,000 de quetzales. Entonces viene, usted tiene la facultad de ir con el señor presidente y que le perdone lo que es la mora, el interés. Entonces podría hacer una sustitución parcial, porque al final quien va a firmar esa solicitud ante el señor presidente y va a pedir pues que la rebaja o que se le pueda perdonar el interés y la mora sobre ese 1,000,000 de quetzales, que al final, si no estoy mal, creo que la mora pasa a ser el 100% del impuesto emitido, y el interés, pues el interés se dispara. Entonces ahí solo creo que le pueden perdonar un porcentaje. Pueda que ese documento al final lo haga el abogado de la empresa y no el compañero o el amigo de este abogado. Podría ser la sustitución de un mandato parcial. Por ahí podría ir la figura, Manuel. Sí, entiendo, Lick, entiendo. Gracias por explicar. ¿Alguien más? Vamos a ver. Sí, Claudia. Licenciado, buenas noches. Perdone, aquí en la sustitución de mandato que nos acaba de mostrar, usted la enumeró con número 40. Ese número lo tenemos que respetar porque según yo, o sea, en los ejercicios que nos ha dado, ahorita nos tocaría el número 8, 9 y esta sería la 10. Usted nos dirá si hay que respetar. El orden no importa. Ah, bueno, muchas gracias, licenciado. Sí, claro. Aquí tenemos pues prácticamente lo que es el cuerpo de una revocatoria de mandato. Podemos utilizar pues prácticamente el ejemplo anterior. Podemos utilizar el ejemplo anterior. Hagamos en cuenta que esta revocatoria pues la vamos a autorizar el día de mañana. Entonces ya llenamos la comparecencia. Otorgan contrato de revocatoria de mandato judicial con representación de conformidad con las cláusulas siguientes. Primera, antecedentes. Manifiesta el señor Ricardo Mauricio García que mediante escritura pública número 43 en la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, el 12 de septiembre del año 2022, ante el infrascrito notario otorgó sustitución de mandato general judicial con representación al abogado Estuardo David García García
y que quedó inscrito debidamente en el registro de mandatos de la Corte Suprema de Justicia de la Dirección General del Archivo General de Protocolos, al número 1, con fecha 13 de septiembre del año 2022. Segunda, de la revocatoria, continúa manifestando el señor Ricardo Mauricio García que por convenir a sus intereses y al estar debidamente notificado el mandatario, esto quiere decir que tanto el mandante y el mandatario están en la sede notarial del profesional. De su decisión de revocar el presente mandato descrito en la cláusula primera de este instrumento y no tener ninguna deuda por el ejercicio, hoy conviene revocar el mandato de mutuo acuerdo sin reclamaciones posteriores para que las cosas desde hoy vuelvan a su estado inicial. Tercera, por su parte, el abogado Estuardo David García expresa que está enterado de la decisión de su mandante de revocar el mandato conferido a su favor y que no tiene ningún interés en seguir ejerciéndolo ni reclamo posterior a su exmandante. Ambos interesados de forma expresa aceptan el contenido del presente instrumento. Yo, el notario, doy fe a que todo lo escrito me fue expuesto, B, que tuve a la vista los documentos personales de identificación y el testimonio del mandato relacionado, C, que advierto a los interesados de los efectos legales de este contrato, así como la obligación de la inscripción en el registro de mandatos respectivo de la revocatoria. D, leo lo inscrito a los interesados, quienes, enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptan, ratifican y firman uno después del otro. Yo resalté en color amarillo aquí en la cláusula segunda, donde dice, y al estar debidamente notificado el mandatario, pues prácticamente de palabra está notificado. Nuestra legislación, pues, nos establece que nosotros debemos de notificar al mandatario que se ha revocado su mandato. Por eso, en su momento, hablamos sobre una revocatoria directa o una revocatoria, ahí se me fue el nombre de la palabra, directa cuando tenemos al mandatario en nuestra sede notarial, está con nosotros y sabe perfectamente que se va a revocar su mandato. Pero hay ocasiones en las que el mandatario no aparece. Por eso es que a veces no aparece y ha dejado de cumplir la función encomendada, razón por la cual el mandante acude ante el notario y le pregunta cuál es la vía o qué le recomienda hacer con relación al mandatario. Y lo que uno como notario recomienda es, pues, la revocatoria del mandato. Pero para esto debemos de notificarle personalmente al profesional o a la persona quien tiene la función de mandatario. Entre la lectura obligatoria, pues prácticamente del Código Civil del Decreto Ley se refiere de manera específica al tema de la revocatoria de los mandatos, pues debemos de leer lo que es el artículo 1699, 1718, 1719, 1720 y 1721. Hablábamos sobre la revocatoria que es de forma directa, que el mandante de manera expresa e indubitable hace del conocimiento a su mandatario que deja sin efecto él o los asuntos para los cuales en su momento pues prácticamente se le designó a través de un instrumento público. Asimismo, la sustitución, pues como lo dijimos anteriormente, la tenemos que hacer lo tenemos que hacer formal en instrumento público, como se hizo en su momento en mandato. El artículo 1717
nos establece que el mandato termina por vencimiento el término para el que fue otorgado, por concluirse el asunto para el que se dio, por revocatoria, por renuncia del mandatario, por muerte o interdicción del mandante o del mandatario, por quiebra del mandante o porque sobrevenga al mandatario causa que conforme a la ley lo inhabilite para el ejercicio de los mandatos. Un ejemplo, puede ser un notario que por X o Y razón quede inactivo para el ejercicio profesional, por disolución de la persona jurídica que le hubiere otorgado, si una entidad pudiera caer en el concurso de quiebra, o que las acciones, si son dos los accionistas, muere uno de ellos. Eso es con relación a la revocatoria del mandato. Repito, parte de la lectura obligatoria de la revocatoria del mandato es del artículo 1717 al 1727. ¿Alguna pregunta con relación a la revocatoria del mandato, por favor? Aquí tengo un mensajito de Luis Utuc. Ya te voy a responder, Luchito. Ya te voy a responder. Solo termino aquí. ¿Alguna pregunta? Miren, ¿alguien me puede apoyarse entre sus compañeros? Solo es una persona la que se está examinando, por favor. Yo creo que ustedes tienen un chat, ¿verdad? Solo para saber. Marina, tal vez usted que está en el chat podría verificarme. Pues yo solo vi un chat nada más que alguien estaba diciendo que no encontraba el archivo, el examen, me imagino. Pero sí está subido. Va, perfecto. Perfecto. Con relación a la revocatoria del mandato, ya está subido en la plataforma, pues ahí vamos a hacer el testimonio especial. El primer testimonio, vamos a hacer la comparecencia desde que iniciamos con el número del instrumento público. Vamos a terminar la comparecencia desde que iniciamos con el número del instrumento público, testimonio especial, primer testimonio, obligaciones previas y obligaciones posteriores. Ahora nos vamos a apartar un poquito lo que se refiere al mandato y vamos a hablar sobre otro tipo de contrato. El contrato de una compraventa con reserva de dominio. Lectura obligatoria, pues prácticamente empezamos con la lectura del artículo 1834, el cual establece que es válida la venta en pacto de reserva de dominio mientras el comprador no pague totalmente el precio o no se realice la condición a que las partes estén sujetas o que esté sujeta a la consumación del contrato. Debemos de tomar en cuenta que un contrato de compraventa de reserva de dominio es un contrato entre un comprador y un vendedor para la compra de un bien mueble o un inmueble. En la compraventa con reserva de dominio, el comprador no recibe el dominio completo del bien. El comprador es dueño, pero solo recibe el dominio. Podríamos utilizar una palabra que podría ser fiduciaria del bien. El dominio fiduciario es de derecho a obtener el dominio completo de un bien. Prácticamente este tipo de negocios o este tipo de compraventas es muy común cuando uno adquiere un vehículo, ya sea nuevo o usado. ¿Por qué razón? Porque uno lo empieza a pagar por cuotas. Entre este tipo de contratos nosotros debemos de establecer las condiciones. Los contratos de compraventa con reserva de dominio puede
se pueden hacer que un bien real sea más fácil de venderse porque el vendedor recibe o decide cuáles son los requisitos de crédito y el monto anticipado. Podría establecerse si vale 500,000 quetzales un vehículo, que un anticipo puede ser de 100,000 quetzales y ya prácticamente deje lo que son 48, 60 meses y cuotas consecutivas, o en todo caso, un único pago. Se establece un interés, unas condiciones, las partes también pueden negociar, como lo dije anteriormente, puede ser pagos mensuales, incluso se habrá un pago global, que es un pago excepcionalmente grande que se puede hacer para finalizar ese acuerdo de voluntades. Las partes además se pondrán de acuerdo sobre cuál será la tasa de interés establecida o que se establecerá de acuerdo al tipo, si es en dólares también o en quetzales, de acuerdo al tipo de cambio de interés legal que establezca el Banco de Guatemala. En la mayoría de los contratos de compraventa con reserva de dominio, en general el comprador está a cargo de hacer todas las reparaciones y pagar los impuestos sobre la propiedad. Debemos de tomar en cuenta qué pasa si el comprador viola el contrato, pues prácticamente existen medidas. Nuestro Código Procesal Civil y Mercantil establece los tipos de ejecución que podríamos entablar. Asimismo, dependiendo de la creatividad del notario, puede establecer algunas cláusulas, puede utilizarse algunas palabras como la rescisión del contrato, la notificación, puede existir cláusulas que puedan penalizar el pago o el no pago, por decirlo así, del comprador. El vendedor pues prácticamente puede denunciar ante un órgano jurisdiccional lo que se refiere al no pago de esta obligación o las condiciones establecidas en este instrumento público. Vamos a ver, tengo aquí un ejemplo. Fíjense, estimados alumnos, que tenía el ejemplo de una compraventa. Aquí está. No, tenía un ejemplo de una compraventa con reserva de dominio, pero creo que se me quedó en la otra computadora. Entonces,
Mandato especial. No traje el ejemplo, se me quedó en la otra computadora. Vamos a ver el ejemplo. El próximo día de clases vamos a hablar sobre esta compraventa con reserva de dominio. Vamos a hablar sobre sus obligaciones previas, sus obligaciones posteriores. Vamos a establecer, pues prácticamente como les decía hace un momento, pues en cada instrumento público es la creatividad y en la forma que el notario va a redactar el instrumento público, porque puede poner cláusulas que en su momento llegaran a ser hasta un momento hasta abusivas, que nuestra legislación guatemalteca pues prácticamente no directamente la reconoce, las cuales se pueden denunciar ante un órgano jurisdiccional. Por lo regular, la base de este contrato de compraventa con reserva de dominio es establecer el plazo, el interés, las condiciones, la penalización, establecer dirección donde el comprador puede ser notificado. Hoy en día, pues prácticamente podemos notificar en forma personal o podemos notificar a través de correo electrónico. Esas condiciones se pueden establecer en el contrato de compraventa de reserva de dominio. Y va a ser el día miércoles que podamos ver este ejercicio. ¿Alguien tiene alguna observación? Sí, Miguel, por favor. Licenciado, usted cambió muchas cosas de la escritura número 40 a 42, creo yo. ¿Va a mandar esa minuta o...? Sí, la voy a subir. ¿Con la que? Sí, gracias. Son un par de palabritas que cambiamos, pero sí la voy a subir. Claro que sí. La tarea, pues prácticamente solo tenemos lo que es la sustitución y la revocatoria del mandato. En la revocatoria del mandato tenemos que hacer la comparecencia, el testimonio especial, el primer testimonio, obligaciones previas, obligaciones posteriores para el día miércoles. En la sustitución del mandato solo tenemos que hacer el testimonio especial, el primer testimonio, obligaciones previas, obligaciones posteriores. Ahí toman en cuenta que se debe cubrir el impuesto en el testimonio especial. Como es de valor indeterminado, pues prácticamente ustedes ya vieron en derecho notarial lo concerniente al pago de impuestos. El pago de impuestos se cubre a través de timbre notarial. ¿Alguien más? Bueno, nos miramos el día miércoles. Un gusto saludarles. Feliz noche, Lic. Feliz noche a ustedes, gracias.